Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias al Consejo por invitarme a participar una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa y nos preocupa muchísimo a todos nosotros, que son las aplicaciones cosméticas. Estoy segura de que muchos de vosotros ya habéis oído hablar o incluso habéis llegado a utilizar alguna de estas aplicaciones que lo que hacen es que supuestamente analizan productos cosméticos para alertarnos sobre la presencia de determinados ingredientes. Pues bien, hoy vamos a hablar de que precisamente la fiabilidad de estas apps, digamos que es cuestionable, y vamos a analizar qué hay exactamente detrás de ellas. Para ello, en primer lugar, quiero hablar muy rápidamente de por qué surgen, de cuál es la necesidad de estas apps. Pues bien, es un hecho que ahora mismo ya no podemos vivir sin nuestro móvil. Nuestro móvil se ha convertido en una extensión de nuestra mano y no imaginamos una vida sin él, ¿no? Concretamente, las aplicaciones de móvil, hay un estudio reciente realizado en Estados Unidos que demuestra que un consumidor, digamos un usuario medio, utiliza una app más de 3 horas al día. Estoy segura de que si todos echamos cuenta, asentimos con la cabeza y sabemos que eso es cierto. Y además, más del 50% de las personas, o aproximadamente el 50%, se descargan o utilizan al menos 30 aplicaciones al mes y miramos el móvil todos cada 12 minutos. Digamos que estos son unos datos muy generales que a todos seguro que no son familiares. Ahora mismo, a día de hoy, ya pasamos más tiempo frente al móvil que frente a la propia televisión. Pero ¿qué tipos qué tipo de aplicaciones hay? Encontramos muchísimas, innumerables aplicaciones en el mercado, aplicaciones que nos ayudan, por ejemplo, a hacer deporte, aplicaciones para runners, aplicaciones para editar vídeos, para editar fotografías, aplicaciones para ocio, aplicaciones para la salud, como por ejemplo aplicaciones que nos ayudan a seguir una dieta o incluso que nos permiten controlar nuestro ritmo cardíaco, hacer seguimiento del embarazo, etcétera. Hay también aplicaciones de todo tipo, aplicaciones para aprender idiomas, incluso aplicaciones para encontrar el amor, pero lo que está claro es que el consumidor cada vez es más consciente de que una salud de hierro ya no es solo llevar una dieta saludable y hacer deporte, sino que hay otros muchos factores que intervienen. Y es por ello que cada vez hay más aplicaciones disponibles que lo que hacen es que nos facilitan la vida en este sentido, ¿no? Nos ayudan de muchas maneras. Dicho todo esto, además, hay otro fenómeno en paralelo que, pese a que el refranero español dice que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, la realidad es que otro reciente estudio demuestra que las fake news se viralizan un 70% más rápido que las noticias verdaderas. De hecho, 3 de cada 20 personas son capaces de diferenciar o distinguir una noticia verdadera de una noticia falsa. Y además también se ha visto que ahora mismo las fake news o los bulos sobre temas de salud son tendencia, están de moda. Y que este tipo de bulos se ven, digamos, amplificados o capilarizados por las redes sociales, pero también por aplicaciones de móvil. Y es por esto que estos dos conceptos que hemos visto, el hecho de que utilizamos apps para todo, que ya se convierten en una necesidad y que además las noticias o los bulos, las noticias, digamos, sin contrastar, están ahí. Vamos a explicar qué está pasando exactamente en cosmética. En cosmética nos encontramos que un fenómeno emergente, cada vez hay más aplicaciones de este tipo, aplicaciones que supuestamente nos ayudan a hacer una mejor elección o nos recomiendan sobre qué producto cosmético es mejor, pero vamos a ver qué está pasando con estas aplicaciones. La idea está muy bien y está muy bien planteada, pero el cómo se hacen, el cómo hacen esa evaluación o esos criterios es lo que vamos a analizar ahora mismo. Por ello, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Por qué estas apps tienen tanto éxito? Pues porque son gratuitas,
Por otro lado, porque son atractivas, son fáciles de utilizar. Si las habéis visto, es verdad que no requieren más que disponer de un dispositivo móvil y simplemente, como ahora veremos, con escanear el etiquetado de un producto o hacerle una foto, pues nos van a dar este tipo de información. Es decir, son muy fáciles de uso y supuestamente nos van a ayudar. Luego, por todo esto, son atractivas. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Es oro todo lo que reluce? ¿Qué hay detrás? ¿O acaso tienen, digamos, un lado oscuro? He querido hacer una búsqueda en Internet para ver qué tipo de aplicaciones había, aplicaciones cosméticas, y he encontrado un número enorme. Aquí os he puesto unas cuantas, pero la verdad es que he querido destacar 3 de ellas, las que me han parecido más relevantes, que son estas que veis aquí, Yuka, Ingrid y Clean Beauty. Y concretamente nos vamos a centrar en una de ellas, en Yuka. Yuka ahora mismo es digamos que es la aplicación que está más de moda. Es una aplicación que nace, su origen está para la alimentación. Su mayor expertise o conocimiento está en la alimentación, y aquí os he querido poner una diapositiva con todos aquellos factores o relevantes que destacan que efectivamente es la app que está más de moda. Digamos que al revisar el tipo de apps que había disponibles me he dado cuenta que esta probablemente sea la que es más completa, ¿no? ¿Cómo funciona esta app? Os voy a mostrar un pequeño vídeo. Como veis, esto es cómo funciona. Hacemos el escaneado de un producto y lo que hace es que nos despliega un listado de productos con colores. Como veis, están clasificados. Si entramos en uno de ellos, vemos que nos hace una descripción y nos da una literatura, unas referencias, unas fuentes. Este sería otro ejemplo que, de nuevo, hace una descripción y nos da una bibliografía, que es las supuestas fuentes de donde saca esa información. Y además, no solo eso, aquí tenemos todo el listado, sino que Yuka lo que hace es que te ofrece una alternativa al producto que tú estabas originalmente escaneando. Bueno, este es un ejemplo, he puesto un producto, un champú, pues lo que nos hace es, nos ofrece uno con base del árbol de té, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco cómo funciona. Lo que he hecho ha sido, bueno, ahora os explicaré más adelante, al final, la comparativa que hemos llevado a cabo desde Stampa, desde la asociación, y hemos analizado todos, un gran número de ingredientes y un número de 10 productos, y ahora os voy a explicar cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado. Pero antes, os hablaba al principio, cuando hablábamos de las fake news, vamos a ver cuáles son, digamos, esos principios que utiliza Yuka y vamos a ir analizando cada uno de ellos. En primer lugar, ¿cuál es la metodología que sigue? Pues lo que hace Yuka es que clasifica los ingredientes en base a 4 criterios que establece la propia Yuka, es decir, lo califica bien como disruptor endocrino, alergeno, irritante o carcinógeno, y en función de esto, a los ingredientes los pone ese color que veíamos, como un semáforo, y a su vez los clasifica como desde riesgo alto, que sería en rojo, hasta verde sin riesgo, pasando por naranja y por amarillo. Y una vez hecho esto y ha clasificado los ingredientes, Yuka somete el producto a un algoritmo, me lo invento. Dos ingredientes rojos me dan un producto malo o malísimo, o uno naranja y uno rojo me darían un producto mediocre. Es decir, establece un algoritmo que es un algoritmo propio y que no lo encontramos en la propia aplicación, y en base a esto ya califica el producto como excelente, bueno, mediocre o malo. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que Yuka basa su metodología, evalúa un producto en base a la mera presencia de un determinado ingrediente. Por el hecho de tener un determinado ingrediente que, según Yuka, tiene una propiedad de irritante, alergeno, carcinógeno, disruptor endocrino, etc., en base a la mera presencia de este ingrediente, califica el producto. Aquí encontraríamos el primer fake. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en cosmética
como bien sabéis, hay una reglamentación. Está el reglamento 1223 del año 2009, publicado en el 2013. Este reglamento es un reglamento europeo y, por tanto, aplica en todos los países de la Unión Europea por igual. Es una de las legislaciones más estrictas a nivel mundial y que lo que nos dice es que para evaluar un ingrediente hay que tener en cuenta tres aspectos que son clave. Uno, la concentración, es decir, la dosis. Otro, la vía de exposición. Y otro, el tiempo de exposición. Os voy a explicar cada uno de ellos. Y he querido traer un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos, no es lo mismo tomar una copita de vino que tomar una botella de vino, ¿verdad? O sea, los efectos no son los mismos. Ahí ya vemos que la concentración tiene un papel fundamental. Y tampoco es lo mismo esos 20 mililitros que podemos estar tomando en una copa de vino, no es lo mismo echárnoslos en un perfume, ¿verdad? Luego, la vía de exposición también es importante. Pues bien, en nuestra reglamentación europea, a la hora de evaluar la seguridad de un ingrediente, el Comité Científico Europeo, que es el que se ocupa de hacer estas evaluaciones, tiene en cuenta estos tres factores. Y luego, por otro lado, el tercero sería el tiempo de exposición. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no es lo mismo tener un producto que nos aplicamos, un producto limón que se llama, es decir, que no se retira, como puede ser una crema de noche o un serum que dejamos ahí más de 24 horas, o un producto Rinsoft que se aclara, un producto de aclarado. Esto la verdad es que es bastante de sentido común. Pues bueno, este es el primer y este es el elemento fundamental que Yuka no tiene en cuenta a la hora de hacer su análisis o su evaluación. En segundo lugar, ¿cómo evalúa Yuka los cosméticos? Según ellos, según sus propias palabras, el método de evaluación de Yuka es completamente independiente y se basa en el análisis de todos los ingredientes del producto. Pues bien, aquí lo que le preguntaríamos es ¿dónde está esa evaluación de seguridad que no somos capaces de encontrarla? Y aquí tendríamos ese segundo fake. ¿Por qué aquí hay un fake? Porque todos los productos cosméticos que se ponen en el mercado europeo son seguros. Todos ellos, antes de ponerse en el mercado, han sido evaluados, tienen una evaluación de seguridad detrás, tienen un expediente de información, un dossier de seguridad que avala que ese producto y los ingredientes que contienen, en las concentraciones que contienen, son seguros. Y además, todos los productos están notificados al portal europeo, que es un portal de notificación online y que es premisa imprescindible notificar el producto antes de su puesta en el mercado. Luego ya hemos visto dos de los fakes de Yuka. ¿Qué más nos encontramos? En tercer lugar, vemos que las fuentes que utiliza Yuka son muy diversas, pero haciendo un análisis vemos que principalmente el foco lo tiene puesto, el foco de su conocimiento lo tiene puesto en alimentación y la mayoría de las fuentes que utiliza no son fuentes especializadas en cosmética. Es cierto que utiliza opiniones, se refiere a opiniones del SCCS, que es el Comité de Seguridad Comité Científico de Seguridad de los Consumidores, que este sí evalúa cosméticos, también utiliza el CIR, pero también utiliza otras fuentes que no tienen rigor, como pueda ser la propia BU o el CHASIR, que sería el equivalente a nuestra Organización de los Consumidores española, OCU. Y aquí, ¿qué sucede o qué echamos en falta? Pues aquí hay algo muy importante y es que Yuka se está olvidando en todo momento de que los ingredientes cosméticos, muchos de ellos ya están regulados y para ello están los anexos del propio reglamento de cosméticos. El reglamento incluye unos anexos de ingredientes prohibidos, ingredientes restringidos, ingredientes listas positivas, conservantes, colorantes y filtros ultravioleta que ya han sido previamente evaluados y cuya seguridad ya está comprobada en las concentraciones que vienen establecidas. Luego aquí Yuka se está saltando a la torera, digamos, no está atendiendo a los anexos del reglamento. Luego ya hemos visto tres de los fakes.
¿Qué más cosas quería contaros aquí? Bueno, pues en otro propio mensaje de Yuka dice que Yuka amplió así su misión de hacer que las composiciones de los productos sean más transparentes. Lo que dice es que los ingredientes en cosmética se mencionan con su nombre científico en latín y que no hay quien los entienda, ¿no? Eso es muy, muy difícil de descifrar. Pues bien, aquí nos encontraríamos otro fail. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en cosmética? En cosmética, nuestra regulación europea, en su artículo 19, establece cuáles son las obligaciones que tienen tanto la persona responsable, que es lo que tiene, es decir, el que pone un producto en el mercado, qué información tiene obligatoriamente que poner en el etiquetado de sus productos. No solo en el etiquetado, en la publicidad y en su página web, etc. Y aquí os he indicado toda la información que es obligatoria poner en el etiquetado, que sería, por un lado, pues, la fecha de duración mínima o el PAO, el periodo después de abierto, la cantidad nominal, el número de lote. Como veis aquí a la izquierda, os he puesto el packaging el envase primario de una crema y ahí podéis ver el listado de ingredientes que se pone con ingredients, la persona responsable también tiene que figurar, el PAO, como veis. La función, es obligatorio que los productos indiquen cuál es su función, las precauciones de uso, nombre y dirección de la empresa. Y, por supuesto, los ingredientes no están en latín, están en la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos que se denomina INCI y que fue establecida por Colipa hace años. Colipa es, digamos, la patronal europea de la industria cosmética. Luego, es absolutamente transparente y es absolutamente obligatorio que todos los productos que estén en el mercado lleven esta información que os estoy mostrando. ¿Qué más cosas dice Yuka? Pues Yuka recomienda alternativas similares, más saludables y que contengan menos ingredientes controvertidos y con más independencia. Eso es lo que dice ella. De modo que ellos están asumiendo que por ser un producto de origen natural o bio u orgánico es más saludable. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Bueno, pues lo que yo opino es que esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque decir que un producto es natural no es equivalente a decir que es más seguro. La seguridad de un producto, ya sea de origen natural o de origen sintético, ha de garantizarse de acuerdo con la regulación. Son exactamente igual de seguros los productos de origen natural que los productos sintéticos. Y, por tanto, las alegaciones de productos o ingredientes no deben implicar que un producto es más seguro porque sea natural o sea orgánico. Este es un mensaje muy importante que además hemos de transmitir a los consumidores desde las farmacias y desde nosotros, desde la propia asociación. Para nosotros es muy importante que todo el mundo entienda este concepto, que natural no es lo mismo que seguro. Y ahora que hemos visto todo esto, quiero contaros en relación con Yuka cuáles son las acciones que se han llevado a cabo desde Stampa. Desde Stampa, ya el año pasado lo que hicimos básicamente han sido 3 acciones principales. Por un lado, llevamos a cabo un análisis regulatorio de la propia app. Lo que hicimos fue escanear más de 100 productos y analizar un total de 46 ingredientes. Con ello elaboramos un informe que ahora os voy a contar un poco y, por otro lado, hicimos otro informe sobre 10 productos. Elegimos 10 productos del mercado de diversas categorías, todas ellas, y que además fuesen conocidos por todo el mundo, ¿no? Luego, en segundo lugar, llevamos a cabo una evaluación desde el punto de vista legal, una evaluación preliminar para ver cuáles eran las posibles acciones que se podían llevar a cabo. Y, en tercer lugar, hicimos un enfoque institucional, es decir, acercamos o expusimos la problemática o la situación con todo este tipo de apps y se la llevamos a las autoridades, tanto a las autoridades sanitarias como a las autoridades de control de mercado, ¿no? de comercio. ¿Qué es lo que vimos en nuestro análisis regulatorio? Pues bien, lo que hicimos, como os decía, fue analizar determinados ingredientes, vimos un total de 46. Como veíamos que Yuka los clasifica como semáforo, de rojo a verde, lo que hicimos fue analizar 18 de los que clasifica como riesgo alto, en rojo,
y 28 de los que clasifica como riesgo medio. Y con ello elaboramos un informe. Y por otro lado, en paralelo, hicimos otro informe, como os decía, de 10 productos. Os voy a poner dos ejemplos, tanto de producto como de ingrediente. Uno de los ejemplos sería un champú que todos conocemos, el champú H&S de toda la vida, un champú cuya función es no solo la de lavar el pelo, sino que tiene una función adicional de anticaspa. En este caso, como podéis ver, Yuka, la propia app, lo califica como malo, malo de 0 sobre 100, lo califica de rojo. ¿Y esto por qué? Porque identifica, ahí tenéis los ingredientes, identifica uno de sus ingredientes, que es la metilisothiazolinona, lo marca en rojo, y la metilcloroisothiazolinona también. Entonces, es por eso que lo identifica como rojo. Y además nos ofrece una alternativa, ¿no? Nos ofrece un champú a base de árbol de té. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí el principio activo, simplemente a título informativo, y vosotros lo sabéis perfectamente, la actividad que tiene el árbol de té frente al principio activo del H&S, simple que lo sepáis, que es de 3 magnitudes inferiores. Luego ya la acción no es la misma. ¿Qué es lo que decía? ¿Cuál es la problemática, según Yuka, con respecto a este ingrediente, a la metilisothiazolinona? He cogido un ejemplo de todos los que había. Bueno, pues este ingrediente, según Yuka, esta sustancia es una sustancia, como podéis ver ahí en detalle, es muy irritante, tiene un alto potencial alergeno y el 10% de la población sería alérgica a él. Sería. Y luego además nos da unas referencias, una literatura, unas fuentes científicas. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en este informe? Es un informe objetivo donde hemos visto lo que dice Yuka y en paralelo hemos hecho el análisis regulatorio de la situación actual, a fecha actual. Bueno, pues este es un conservante que se utiliza desde hace unos años en cosmética y que está perfectamente regulado en el anexo 5 de conservantes del Reglamento Europeo y donde, según la opinión del propio SCCS, que es el comité científico, que traducido al español es el CCSC, emitió un informe, ya una opinión en primer lugar en 2015, donde se concluía que a una concentración de 15 partes por millón en productos que se aclaran es perfectamente seguro, y en base a esta opinión del comité científico este ingrediente se reguló y se incluyó en los anexos. Luego está perfectamente regulado, a pesar de, como vemos, la información que nos da Yuka. ¿Qué más cosas observamos? Sorprendentemente, una vez nos íbamos metiendo en las fuentes bibliográficas que ofrecía Yuka, vimos algo muy curioso. Y es que una vez que entrábamos, si leéis un poco de las dos referencias que da, la segunda de ellas, la primera de ellas hace referencia a, una vez que entras, ves que hace referencia a los parabenos, es decir, hace referencia a otro ingrediente que no es este en cuestión, y la segunda también hace referencia a los disruptores endocrinos, a una publicación científica sobre disruptores. Luego la referencia que da ni siquiera se corresponde con el ingrediente en cuestión. Hay un fenómeno aquí que hemos observado y que nos lo han trasladado las empresas, y es que Yuka va actualizando y va modificando. Es decir, según una empresa le informa que le dice, mira, esta información no es adecuada, por favor, modifícala. Hemos visto que la app a veces va cambiando cosas, va actualizando, entonces, a fecha de este informe, esta era la información que contenía sobre este ingrediente. Luego, esto ya es curioso, ¿verdad? Otro de los ejemplos que os quería poner es el Lactovit. Otro de los ingredientes que os quería poner es el Lactovit. Y aquí vemos que la calificación que nos da Yuka es de 3 sobre 100. Lo califica como malo. ¿Por qué? Aquí veis que todos los ingredientes no hay ninguno en rojo, pero sí que hay unos cuantos en naranja y unos cuantos en amarillo. Bueno, y además nos ofrece, pues de nuevo, una alternativa. En este caso, pues es una alternativa de un producto hidratante y que según ellos, bueno, sin perfume alérgeno. Bueno, ¿qué ingrediente hemos analizado aquí del que os quiero hablar del fenoxietanol? El fenoxietanol, a la izquierda de nuevo la información de Yuka y a la derecha el análisis regulatorio actual. Pues el fenoxietanol, según Yuka, se sabe que este conservante es tóxico para el hígado
y la sangre. Y también se sospecha que tiene efectos sobre hormonas y fertilidad. Además, es un irritante ocular. Esta es la información de yuca. Bueno, como veis, es cuando menos que asusta bastante, ¿no? Y de nuevo da una literatura científica. Y por otro lado, al hacer nosotros el análisis regulatorio, pues bueno, ¿qué es lo que vemos? El fenoxietanol es de nuevo un conservante, está perfectamente regulado, está de nuevo incluido en el anexo 5 del reglamento a una concentración máxima permitida del 1%. Y de nuevo, en la opinión del comité científico, pues se veía que este ingrediente es perfectamente seguro en las condiciones que se indican. Aquí, ¿qué es lo que observamos? Pues si os fijáis en la literatura, abajo a la izquierda, veréis que la primera de las fuentes nos habla de los parabenos, es decir, que de nuevo, la literatura que ofrece yuca no se corresponde con el ingrediente del que estamos hablando, y ya la segunda sí. Pero también os tengo que decir que yo he visto con el tiempo que este ingrediente han ido cambiando las fuentes. Bueno, con todo esto, digamos que este es un poco el resumen de lo que hemos visto al analizar un caso o un par de casos de yuca, y digamos que hasta aquí hemos llegado en cuanto a yuca. Pero quería comentaros también qué otras apps, qué otras aplicaciones cosméticas hemos analizado. Hemos visto la otra app que sería la de Ingrid. Básicamente, ¿en qué consiste esta aplicación? Bueno, pues según ellos lo que hace es comprobar con una foto, es decir, en este caso no hay que escanear el producto, sino que hacer una foto de su etiquetado, y ya comprueba con una foto que los ingredientes de los cosméticos pueden ser perjudiciales para tu salud. Ese es el mensaje que nos da esta app. Bueno, además, a título informativo y según la propia app, bueno, pues puede tener errores, a veces no funciona muy bien el lector y hay que introducir a mano los datos. Bueno, en este caso también hace un código de colores similar al que hace Yuka, donde según ellos te permite conocer de nuevo qué ingredientes son potencialmente peligrosos, y tampoco en este caso ni siquiera tampoco explica cuál es el algoritmo que utiliza para hacer esta clasificación, ni siquiera el grado de peligrosidad. Es decir, hace un baremo y no te explica si es bueno, malo o regular. Pero bueno, las referencias son bastante significativas. estrelladelasnieves.com, Ecolísima, Naturalsensia, wikibelleza.es. Bueno, os lo dejo ahí. Y otra de las apps que quería comentaros es Clean Beauty. Está creada por un propio laboratorio, por un laboratorio propio, individual. ¿Y en qué consiste o qué es lo que dicen ellos? Ellos se venden como que es una única app de móvil desarrollada por un equipo de científicos especializados y que de nuevo son capaces de identificar ingredientes y alérgenos controvertidos en todos los productos cosméticos y además a nivel mundial, ¿no? En Europa, América del Norte y del Sur, Australia, África y Rusia. Y además identifican, según ellos, cerca de 130 ingredientes cosméticos basados en literatura científica. En estas dos apps no queremos ahondar, digamos que son similares a Yuka, es por lo menos la anterior. Esta, digamos que es más a título informativo, lo que te hace es que te ofrece un listado, pero no emite una valoración sobre si son buenos o malos. Lo que sí que hace es clasificar los ingredientes, emite una clasificación propia, digamos. Los clasifica como ingredientes obtenidos por síntesis química, ingredientes de origen vegetal, de origen animal, mineral, producto de la biotecnología, controvertido dentro de la comunidad científica o ingrediente alérgeno recogido en el reglamento. Bueno, esta es la clasificación que hacen ellos, pero realmente es una autoclasificación, aunque es cierto que aquí no emiten una valoración. Dicho todo esto, ya hemos hablado de las apps, queríamos hablar de un fenómeno, me gustaría hablar de un fenómeno que es la quimiofobia, que es un fenómeno generalizado en nuestra sociedad, que sí que cada vez se está dando más y que consiste, según la propia IUPAC, es un miedo irracional a los productos químicos.
¿De dónde viene esta quimiofobia? Digamos que ha sido trasladada o es una extrapolación que nace en alimentación, cuando el consumidor busca un alimento que no esté procesado de manera industrial, hace esa comparativa y lo traslada a un cosmético, pero de manera errónea. Y encontramos que que de alguna manera algunos se aprovechan de esta quimiofobia y lo utilizan como marketing y como instrumento de venta. Entonces te venden productos, digamos, sin tóxicos. Bueno, pues esto al final está basado en pseudociencias, no hay un rigor científico detrás, puesto que, como ya hemos explicado, la regulación cosmética la europea es de las más seguras a nivel mundial, y al final lo que se consigue es generar una desinformación en el consumidor. Cuando lo que queremos es informarle, estamos al contrario, estamos desinformando, no le estamos ayudando a hacer una elección informada, ¿no? Y todo esto está favorecido, además, esta sensación de quimiofobia está favorecida no solo por las redes sociales, sino por apps de este tipo, ¿no? Por tanto, ¿cuáles son las conclusiones a las que podríamos llegar con todo esto? Bueno, pues yo podría concluir, por un lado, que este tipo de apps hacen sus propias autoclasificaciones, que no siguen unos criterios con una base científica detrás, que por otro lado están ignorando la regulación cosmética, que, como decíamos, todo producto que se pone en el mercado tiene detrás una evaluación de seguridad y un dossier de seguridad. Luego, por tanto, están vulnerando la normativa sanitaria y desacreditando a las autoridades y a la propia comisión, que son quienes aseguran o velan porque esos productos sean seguros, ¿no? A su vez, pues las están pretendiendo sustituir, no solo a las autoridades, sino también a los expertos evaluadores y a los profesionales de la salud, como pueda ser un farmacéutico. En definitiva, digamos que se está desinformando al consumidor. Informar al consumidor, ya como conclusión, es bueno y es legítimo, siempre que se haga de una forma veraz y se haga con rigor, y especialmente cuando se trata en temas de salud. Con todo esto, espero que os haya sido útil la presentación. Muchas gracias por todo y vamos allá con las preguntas.